Bueno, bienvenidos una vez más a Cuatro Polas y un Relato, el espacio donde cada semana Carolina, Andrea y quien les habla Andrés Felipe, les traemos algunos temas interesantes de historia de Colombia y otros datos interesantes que no le interesan a nadie, pero pues que esperamos se encuentren divertidos y entretenidos pues como siempre, ¿cierto? Bueno, entonces eh, antes que nada, agradecerles a todos los que están aquí viéndonos nuevamente. Pues para nosotros es muy, muy, muy grato saber que esa segunda temporada está teniendo la acogida que está teniendo. Entonces, bueno, un aplauso para ustedes, pues que están ahí delante del celular y delante del televisor, vea. A destiempo, pero el Ok. aplauso. Bueno, por sugerencia de diferentes comentaristas en nuestros videos anteriores, pues no vamos a extendernos mucho con la introducción. Entonces, ustedes ya conocen a mis compañeras de podcast. Si quieren saber algo más de ellas, pues entonces les escriben ahí en la cajita de los comentarios y cada uno se encarga de ir respondiendo cositas. Bueno, Estamos bien, que es ok. lo que importa. Entonces, vamos a darle a este tema de hoy, que espero de verdad que sí les interese. Listo. Bueno, ¿sabían ustedes que Colombia tuvo un presidente afrodescendiente en pleno siglo XIX y que la historia oficial decidió Uh, borrarlo por más de 150 años? Un hombre que desafió el racismo de su tiempo, abolió la esclavitud en la costa Caribe antes que el resto del país y llegó a ocupar el cargo más alto de la nación, pero fue condenado al olvido. Hoy, en Cuatro Polas y un Relato, abrimos la puerta a una verdad incómoda: la vida, el poder y el memoricidio de Juan José Nieto Gil, el presidente negro que Colombia prefirió olvidar. wow. Yo no tenía ni Qué idea. temazo, ¿no? Ahí ya estamos comprobando que lo que se dijo en la introducción tiene toda la verdad pues ahí condensada, ¿cierto? Sí, Bastante la verdad cuando peso. yo me encontré con este episodio tampoco tenía ni la menor idea pues del personaje. Entonces, bueno, espero que ustedes, si ya tenían alguna información acerca del personaje del que vamos a hablar, pues nos escriben en la cajita de comentarios a ver si dejamos algo por fuera. Listo. El día de hoy les voy a traer este tema, lo vamos a dividir en diferentes capítulos como para que sea un poquitico más ameno y toda la cosa. Eh, Recordarles pues que la mecánica, digamos, del podcast es que mientras hay alguien narrando, que en este caso soy yo, eh, pues mis compañeras van a estar interpelando cualquier cosa que yo diga, listo. Entonces, Distraídas. Mentiras, mentiras. No vamos a prestar listo. atención. Está Bueno, interesantillo. entonces el ascenso de un caudillo del Caribe. Juan José Nieto Gil nació en 1804 o 1805, dependiendo de la fuente. De lo que sí hay certeza es que nació en Cibarco, cerca de Baranoa, en Atlántico. Era hijo de una familia humilde de negros libres. En una sociedad marcada por las jerarquías raciales, ese origen parecía condenarlo a la marginalidad. Pero Nieto no se conformó. Se educó de manera autodidacta, adquirió un capital cultural que lo haría destacar y, a través de alianzas matrimoniales estratégicas, logró entrar en los círculos de poder de Cartagena. Era un hombre de piel trigueña oscura, fornido, de ojos verdosos y cabello medio rizado. Su sola presencia desafiaba los cánones de la élite Vea. criolla que soñaba con parecer europea. ¿Sí? Muy transgresor el hombre, ¿cierto? Nieto se... Ah, Pues ya me lo estoy imaginando con Necesitamos esos foto. ojos ¿Qué? gordos. sí, Hombre. Pero no hay, ¿cierto? ¿O si hay ya les voy a retratos? contar un poquitico acerca de eso más adelante, pero qué bueno que lo hayan preguntado. Resulta que Okidoki. sigamos acá con la parte de los inicios de él, ¿cierto? Nieto se convirtió en un líder liberal, federalista y masón. Gobernó la provincia de Cartagena, fundó el periódico La Democracia y fue clave en la abolición de la esclavitud en la costa. El 21 de mayo de 1851, fecha que hoy conmemoramos como el Día de la Afrocolombianidad. Graben esa fecha, 21 Mira de tú. mayo. Bien.
Ajá. 21 de En mayo. el Caribe, una tierra marcada por el mestizaje y el dinamismo social, su figura encarnó la esperanza de una región que buscaba autonomía frente al centralismo bogotano. Entonces aquí hay varias cositas que quisiera como traer a colación. La primera, pues es que obviamente la apariencia de Juan José, eh, pues era muy llamativa, ¿cierto? Porque De Juanjo, bueno, Juanjo, digámosle digámosle Juanjo, pues Juanjo. era muy llamativa porque pues se trataba de un hombre que era fornido, ¿cierto? Y que adicional a eso, pues a pesar de que era de tez oscura, tenía unos ojos verdosos. Hmm. Maestro, pero mencionabas que era de una familia afrodescendiente libre. Ujú. O sea, en esa época todavía, es que no tengo las fechas en mente, pero todavía estaba la En algunas esclavitud zonas del país sí. en... Y pues, Ah, pero de todas ok. maneras, digamos que para esa época existía la posibilidad de que ciertos, digamos, ciertas familias o ciertas personas que estuvieran bajo ese yugo de la esclavitud pudieran acceder a su libertad. La cosa es que les quedo debiendo, digamos, Mm, qué era lo que había que hacer, pero si les interesaría saber un poquitico más acerca del tema de la esclavitud en Colombia, del- de cómo fue que desde el momento de la colonia y hasta el momento en que se logró pues como abolir, podemos traerles ese relato. Entonces pues no es sino que nos digan como siempre en la cajita de comentarios y ahí les vamos a hacer caso, listo. sí, está chévere. Bueno, lo Sí, otro está chévere. que llama la atención es que pues él se convirtió en un líder liberal, pues liberal no en el sentido de la ideología propiamente dicha, sino que era del Partido Liberal Colombiano. ¿Cierto? Y adicional a eso, pues que era federalista. Mm, Para quienes de pronto no estaban familiarizados con este concepto, en esa época había, digamos que dos posturas frente a la manera como tendría que manejarse el país. Una era el centralismo y el otro el federalismo. El federalismo es lo que se vive en Estados Unidos, por ejemplo, que cada estado maneja unas normas propias, tienen sus propios, pues como gobernantes, por decirlo de alguna forma, y solamente responden a un gobierno central para ciertas cosas, ¿cierto? A pesar pues, de que tienen el presidente y todo eso. Y la parte del centralismo, pues es lo que manejamos normalmente en Colombia, que es una república unitaria donde todas las decisiones se toman en la capital del país. Entonces, esa ujú. posición, digamos, del federalismo está amparada bajo el argumento de que mm, las personas que viven en el centro del país poco o nada conocen del centro del resto del país. Entonces ellos no saben cómo es vivir en una provincia, como lo llaman pues Ujú. en la capital, y no tienen conocimiento de las necesidades del país. Digamos, ahorita se facilita un poquito por el tema de las redes sociales y del internet y todo lo demás, pero pues en esa época que básicamente casi no habían medios de comunicación eficaces y que fueran rápidos, pues era muy complicado tomar decisiones y de hecho una de las, digamos como de las consecuencias de ese centralismo, se la endilgan a el tema de haber perdido Panamá eh, después de lo de la guerra de los 1000 días, porque desde Claro. Bogotá se demoraba mucho en tomar decisiones y bueno, ustedes ya vieron ese episodio, si no lo han visto, entonces los invitamos a que lo vean, hace parte de la primera temporada, tenemos una playlist donde están todos los episodios de la primera temporada y ya creamos una playlist de los que van de la segunda temporada para que no se pierdan absolutamente nada, listo. Bueno, esa fue digamos, el primer capítulo de nuestro personaje. ¿Alguna duda, Carito y Andrea? No, no, vamos bien. Bueno, por mi parte. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, adivine. Ah, bueno, ¿qué edad tenía? ¿Sabemos? Cuando el momento de volverse presidente, Cuando... Sí. yo creo que ahorita más adelante tengo ese datico. Y si no, ahorita se los consigo también. Bueno, resulta que bueno, pues es que de todas maneras hagamos cuentas. Él nació en 1804 y el tema de la abolición de la esclavitud fue en 1851, o sea que
tenía 47 años. Bueno, estaba ya mayorcito, pero pues Sí, joven, sí, pues obvio. solamente me llevaba 7 años a mí, como si está súper, súper joven. Mayorcito, mayorcito, ¿qué dijo? Pues, ¿qué dijo? Navidad en Ay, agosto. ay, ay. Oiga, es que siempre, hasta donde yo trabajo, me dicen disque viejo, pero bueno. No estamos diciendo viejo, Ah, bueno, ningún, menos ningún, mal. mayorcito. Pero entonces, resulta pues que vamos entonces con la segunda parte o el segundo capítulo, y es el presidente en la sombra y el memoricidio. Resulta que la guerra civil que fue entre 1859 y 1863 abrió un vacío de poder. Como segundo designado en la línea de sucesión, el 25 de enero de 1861, en Barranquilla, Nieto Gil asumió la presidencia de la Confederación Granadina. Entonces, para responder la pregunta tuya, eso fue 10 años después, o sea que a los 57 años se convirtió en presidente. Sí, muy Ujú. joven. Su mandato fue breve, apenas hasta el 18 de julio de ese mismo año, o sea que duró solamente 6, casi 7 meses en el poder. Cuando Tomás Cipriano de Mosquera tomó Bogotá y lo desplazó. Pero aunque fue legalmente presidente, la historia oficial decidió ignorarlo. Lo borraron de las listas, lo tacharon de anomalía. Incluso su retrato fue enviado a Francia para ser blanqueado, alterando sus rasgos afrodescendientes, y ¿Qué? después escondido en una mazmorra del Palacio de la Inquisición en Cartagena. No ¿Cómo puede les ser. parece? Este silenciamiento no fue un simple descuido, fue un memoricidio racial. La élite no podía tolerar que la nación tuviera un presidente negro, para construir un relato de país blanco y criollo. Entonces lo que necesitaban hacer era desaparecer cualquier vestigio o prueba de la existencia de Juan José Cualquier Nieto, ¿cierto? rastro. Sí. Pues resulta que Claro. durante más de un siglo y medio Juan José Nieto no existió en la memoria oficial de Colombia. Y de hecho, prueba de eso es que muchos de nosotros desconocíamos de su existencia, pese a ser un Sí, total. expresidente. Ujú. Resulta que, digamos que después de que él dimitió o dimitió no, después de que lo sacaron forzado del poder, pues digamos que se empezaron a presentar diferentes situaciones para, digamos, como lograr que la memoria de la vida de él se restableciera, ¿cierto? Entonces eso nos lleva a la lucha por la memoria. Resulta que el olvido no fue eterno, fueron 150 años. En el siglo XX, el sociólogo Orlando Folsborda rescató su historia en un libro que se llama Historia doble de la costa. Más tarde, el periodista Gonzalo Guillén, Gonzalo Guillén todavía está activo y muy activo en la red social X, por si lo quieren seguir, hace muchas publicaciones bastante interesantes y reactivas. Sí, Qué pero chévere. resulta que el periodista que le estaba comentando, Gonzalo Guillén, denunció el blanqueamiento del retrato y exigió que su memoria fuera reconocida. Y el 2 de agosto del 2018, imagínense, 2018, ¿Qué? Hace ajá, nada. bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por fin su retrato volvió a la Casa de Nariño. Pero otra vez lo volvieron a pintar. Negrito. Ya les voy a contar. Ese retrato volvió pues a la Casa de Nariño colgado junto a los demás presidentes de Colombia. Un acto simbólico sí, pero también un recordatorio de que la historia no es neutral, es un campo de batalla donde el poder decide qué recordar y qué olvidar. Acuérdese que siempre la historia la cuenta el que gana la guerra, ¿cierto? Y lo mismo sucede con muchas cosas Claro. que damos por sentado de la historia, ¿cierto? Pero es que qué tan difícil es tener las dos versiones. Porque, pues obviamente el que, como tú lo dices, el que gana la guerra es el que tiene la atención, el que tiene el apoyo, respaldo, bueno, Ujú. whatever. Entonces es muy difícil, quizá hoy día, pues la historia se facilita muchísimo por todo el acceso a la información que tenemos, pero hace 100, 200 años, si quedaba un manuscrito, lo Ujú. destruían,
Ujú. eh, pues sí, no habían fotos, videos, o sea, el acceso a la información es importantísimo. Entonces, pues poder recabar la historia, o sea, admiración total para los historiadores y quienes se dedican de lleno a esto con amor y con esa pasión, porque pues son quienes de alguna manera excavan en los libros y en las memorias y bueno, lo que sea que quede para poder traernos este tipo de Ujú. información. Sí, es verdad. Sí, y de hecho, digamos que en situaciones como estas es que uno, digamos que vuelve a caer en cuenta de la importancia de, digamos, de esa función de los historiadores, ¿cierto? Y que esa historia se cuente de manera neutral, porque pues de nada sirve para las futuras generaciones que alguien esté contando la historia pero parcializada. Entonces por eso es que tenemos tantos sesgos y en este momento hay por eso tanto, digamos que tanta polarización, esa es la palabra de moda pues en el país, porque como no hay un contexto generalizado de la historia, sino que cada quien tiene una versión y normalmente la mayoría de personas tienen la versión que dan en los colegios o que ven en redes sociales y no de los libros pues que estaban escritos por personas que sí saben de historia, pues eso es lo que nos lleva a vivir en una sociedad ignorante de la historia, ¿cierto? Entonces por eso es que dicen que el que no conoce su historia está Sí, condenado a repetirla. Eh, Resulta que, pues digamos que antes digamos, pasarlo como a la parte final del tema, que todavía nos falta un poquitico, sí me gustaría como hacer énfasis en esos primeros años de la vida de él, ¿cierto? Resulta que en una era en donde la educación formal era un privilegio, que estaba reservado casi exclusivamente para las élites blancas, el ascenso de Nieto Gil fue impulsado por un riguroso autodidactismo. O sea, él se dedicó fue a aprender solo. Este esfuerzo personal le permitió adquirir un capital cultural que se convertiría en su principal herramienta de movilidad social, facilitando su eventual aceptación por parte de la élite cartagenera. En el turbulento periodo posindependencia, cuando las viejas jerarquías coloniales se resquebrajaban, la capacidad intelectual y la elocuencia eran activos políticos de gran valor, y Nieto Gil supo capitalizarlos. Su inserción en los círculos de poder se consolidó inicialmente a través de dos matrimonios estratégicos. Su primera esposa, María Margarita Palacio, mira, así se llamaba una tía mía, y de manera más decisiva su segunda esposa, dato curioso que no le interesa a nadie. sí, y de manera más decisiva su segunda esposa, Teresa Cabero. Pertenecían a familias distinguidas y acaudaladas de Cartagena. Estas alianzas matrimoniales le proporcionaron acceso a redes de influencia y recursos económicos que eran indispensables para construir una carrera política en el siglo XIX. Lejos, No, en ese y en sí, este exacto, Pero sí, también. sí, sí. tengo una Dime, dime, pregunta. dime. Las esposas también no creo que hayan sido morenas, tienen que haber sido blancas, ¿cierto? O eran morenas. No, O sea que de cierta manera ellos tenían mucho poder en este entonces, siendo esclavos, no siendo esclavos, sino siendo, ¿cómo se dirá? Negros libres, esclavos libres, no sé cómo se dirá. exacto. Sí, sí, tal cual, así como lo acabas de decir. Y Sí. efectivamente, sino que es que eh, yo creo que en el caso de Juan José Nieto, pues digamos que la parte de la apariencia jugaba un factor fundamental. O sea, me imagino que cuando llegaba a un lugar, Claro, y él así todo buen mozo. Claro, exactamente, porque esa era mi entonces, pregunta, ¿cómo llega él, así hubiese sido por 7 meses, cómo llega él hasta ese rango, hasta allá Hasta arriba, ese ¿sí me poder. entiendes? Y cómo hacen para impulsarlo Ujú. las otras familias. Y entonces ahí mi pregunta es, si todos eran morenos y tenían poder, ¿cómo viene la otra persona a desbancarlo 7 meses después? Tengo muchas bueno, preguntas, no. Fabiola, está Bueno, no, porque es que de todas maneras las esposas que él tuvo, pues me imagino que tenían que ser de familias criollas, pues cierto. Pues Y Sí. lo otro es que, pues finalmente, ¿cómo fue que lo logró? Una sola palabra, parla.
Claro, de eso, por eso le sirvió tanta información, tanta Era muy inteligente. autoeducación. Bueno, sí, sí, me imagino que debía tener un léxico muy amplio, sí, muchísimo conocimiento, mucho poder de Exacto. convencimiento, Y la apariencia lo ayuda conversaciones mucho. interesantes, bueno, un Total, montón de total, cosas, claro que sí. claro. Y de hecho, más adelante les voy a, pues, digamos, hablar un poquitico acerca de eso. Resulta que, dime. ¿Ven? La importancia de ser Ah, inteligentes. sí. Por La eso, importancia de ser lindos. ush, También. por eso el consejo de hoy en Cuatro Si eres Polas y un feo, relato es, si usted es feo, vuelvas inteligente a las malas. Y si es lindo, pues sí, también vuelvas inteligente para que sea el paquete completo, pues, ¿cierto? para que sea más interesante. Bueno, pues resulta que lejos de ser un mero arribista, Nieto Gil utilizó estas conexiones para proyectar una agenda política propia, anclada en las ideas liberales y federalistas que bullían en la región. Como les mencioné, tiene mucho que ver con qué era lo que estaba pasando pues en ese momento, pues en esa época, ¿cierto? Volvemos a la parte de la descripción física de nuestro personaje. El sociólogo Orlando Folsborda lo describe de la siguiente manera: fornido, de piel cetrina clara o trigueña oscura, ojos arcos verdosos, nariz recta y amplia, labios finos, cejas arqueadas y cabello negro medio rizado. Esto añade una capa de complejidad a su identidad. Estos rasgos que evidenciaban su herencia mixta eran un recordatorio constante de su alteridad dentro de una élite que se esforzaba por emular los estándares europeos. El ascenso de Nieto Gil no puede ser visto únicamente como un triunfo individual. Es fundamentalmente un testimonio de las particularidades del Caribe colombiano. A diferencia del interior andino, más rígido y conservador, las ciudades portuarias como Cartagena eran centros de mayor dinamismo social. El flujo constante de mercancías, personas e ideas, junto con una demografía caracterizada por una mayor presencia afrodescendiente, generó oportunidades únicas. La historia de Nieto Gil, por lo tanto, es también la historia de una región con una identidad propia que ofrecía vías de ascenso social impensables en otros lugares del país y que se erigía como un contrapeso político y cultural a la élite centralista de Bogotá. Entonces, palabras más, palabras menos, en el Caribe, por toda digamos, como la afluencia de personas que había de diferentes etnias y culturas y todo lo demás, pues eso permitía que una persona como Juan José Nieto pudiera empezar a ascender pues en el tema político, algo que no hubiese podido lograr en Bogotá ni a palo, pues, ¿cierto? Ni a bala. No. Bueno. Y algo me pareció, o no sé si lo dijiste, él también fue militar Ujú. y, y o sea, ¿qué pasó? Digamos como en qué periodo, pues sabemos en qué periodo, qué rango tuvo, Ya o les no voy a hacer sé. aquí una, ¿cómo se dice? Sí, Un resumen. un resumen cronológicamente de lo más antiguo a lo más reciente, pues reciente entre comillas, para que a Andrea no le vaya a dar dolor de cabeza. Pero entonces resulta que son varios hitos históricos, ¿cierto? Entonces el primero fue su nacimiento, que fue el 24 de noviembre de 1804 o 1805, uno de los dos. El primer matrimonio fue en 1827. Luego se eligió como diputado en la Cámara Provincial de Cartagena en 1839. Tuvo participación en la Guerra de los Supremos en 1840. Ese tema es un tema muy interesante que les vamos a tener preparado para esta segunda temporada, la Guerra de los Supremos. Ah, ya te iba a preguntar porque de esa no hemos No hemos hablado. hablado, pero vamos a hablar en esta segunda La temporada, guerra. la Guerra de los Supremos. De 1841 a 1847, él estuvo exiliado en Kingston, Jamaica.
Ah, sí, ¿y por precisamente como qué? consecuencia de la Guerra de los Supremos. Ok. Lo exiliaron. Oh, Pero pues digamos que ahorita más adelante se van a dar cuenta que una de las mejores cosas que le pudo haber pasado a él fue ese exilio. Entre 1847 y 1849 fundó el periódico La Democracia. En 1849 fue gobernador de la provincia de Cartagena en calidad de encargado, ¿cierto? Dime. ve, y él en el periódico, aparte pues de haber sido fundador, también era Ajá, columnista o... tal cual. Ah, Sí, porque una de las facetas de él era precisamente de escritor. claro. Em, Luego fue gobernador de la provincia de Cartagena nuevamente, pero ya en propiedad entre 1851 y 1854. El 21 de mayo del 51 se firmó el decreto de abolición de la esclavitud en la costa, que eso fue lo que él lideró. Mm, Fue presidente del Estado Soberano de Bolívar entre 1859 y 1864. Luego fue presidente ok. de la Confederación Granadina, que es a lo que digamos que emula el cargo de presidente pues, de la República, desde el 25 de enero hasta el 18 de julio de 1861. Y finalmente él fallece en Cartagena el 16 de julio de 1866. Esos son los hitos de la vida de él, ¿cierto? Mm, Eh, sí, vea. resulta que cómo se forjó él como líder político y como militar, pues la carrera de Nieto Gil estuvo moldeada por las grandes corrientes ideológicas de su tiempo. Su afiliación al Partido Liberal, a la masonería y su marcado anticlericalismo lo situaron en el ala progresista de la política decimonónica. Espere, hay muchas palabras técnicas en tan pocos segundos. Cleri, ¿qué? Mis amigas están así. Anticlericista. An- ¿qué? Anticlericalismo. Eso es como de alguna corriente En contra del religiosa o algo clero. así. Sí, porque Ah, obviamente para esa época, hoy nos claro, culturizamos. acuérdense que para esa época uno de los, y bueno, creo que todavía, pero más que todo en esa época, una de las consignas del Partido Liberal era digamos, Colombia o el país tenía que ser laico, es decir, que la iglesia no tenía por qué Ujú. tener No tenía por qué tener e mandato alguno en influencia, ningún partido e político. influencia. Exacto. De hecho, les cuento aquí más o menos un paréntesis. Hace poco tuve la posibilidad de estar en el Museo de la Casa de la Moneda, en Bogotá, y en otros Bogotá. museos. Y hay una parte donde uno puede escuchar la narración de los testamentos que dejaban las personas más o menos en esa época del siglo XIX. Sí, el siglo XIX, en los 1800. Ujú. Y queda uno aterrado porque familias o digamos personas que tenían muchísimo dinero hacían testamento y uno creería que pasaba lo que pasa hoy en día, que se deja a los hijos, ¿cierto? Y a la esposa. No, dejaban a la familia viendo un chispero y le dejaban toda la iglesia. O Ay, encargaban a los sacerdotes o párrocos, perdón, como fideicomitentes de lo que ellos tenían para que lo vendieran y esa plata la metieran a la iglesia. Entonces los liberales estaban en contra de eso. Bueno, claro. Pues entonces soy liberal, yo ok, también. entonces La cerremos el familia. paréntesis ahí. Cerremos el paréntesis ahí. Bueno, de esta frase también llama la atención algo y es que él hacía parte de un ala progresista. O sea, ahorita, Muy sí, exacto. innovador Ahorita tienen muy para la época. satanizada, digamos, como esa palabra del progresismo por muchas situaciones que no vamos a discutir el día de hoy, pero para que ustedes tengan en cuenta que el progresismo no es algo malo. Obviamente las decisiones que No se es toman, malo. cuando son malas decisiones, pues sí hay que señalarlas y todo eso, pero
como en Exacto. todo. Pero en términos generales eso no tiene nada de malo. De hecho, ellos lo que querían era establecer unas políticas vanguardistas y que sacaran, digamos, como del atolladero al país en esa época. Bueno, ahí está la cosa, ¿cierto? Resulta que estas convicciones se tradujeron en una defensa férrea del federalismo como sistema de gobierno y de los derechos individuales como pilar de la república, posturas que lo enfrentaron constantemente con las fuerzas conservadoras y centralistas. Su bautismo de fuego en la política nacional llegó con la Guerra de los Supremos en 1840, un conflicto civil que sacudió los cimientos de la joven república. Su participación en el bando liberal lo llevó a ser capturado y condenado a un exilio de 5 años en Kingston, Jamaica. Este periodo de destierro, lejos de ser un simple revés, se convirtió en una etapa de profunda formación intelectual y radicalización política. Fue durante su estancia en Jamaica cuando escribió sus obras literarias más importantes, incluyendo la novela Ingermina o La hija del calamar. Oh, wow, hay que buscarla para Sí, ahí les leerla. dejo ese dato, Ingermina o La hija del calamar. La experiencia en Kingston fue transformadora. Esta ciudad, epicentro del Caribe británico, poseía una vibrante vida intelectual y una sociedad con una configuración racial muy diferente a la de la América hispana, marcada por una población negra asertiva y consciente de su poder. El contacto con estas realidades probablemente profundizó las convicciones de Nieto Gil sobre la igualdad racial y el fortalecimiento de su visión de un Caribe autónomo. El exilio le brindó además el espacio intelectual para articular sus ideas, no solo en manifiestos políticos, sino también a través de la ficción, utilizando la novela como un vehículo para explorar la historia y la identidad de su región. Aquí es muy bueno y muy relevante resaltar el papel de las novelas de muchos escritores, no solamente de Colombia, sino a nivel mundial. Muchas personas creen que porque un libro es de ficción, pues esa ficción está muy alejada de la realidad y muchas veces lo que hacen es basarse en cosas reales que lo ponen a pensar a uno respecto a cómo funcionaba una sociedad en X o Y espacio de tiempo, ¿cierto? Sí, claro. Y de hecho, muchísimas novelas de la época como que lo transportan a uno de cierta manera a ser parte del escenario, a entender como el contexto de la historia, así sea ficción, en algunos escenarios. Pero bueno, por eso es tan importante la lectura en La parte, realidad. porque pues nos ayuda a conocer otros tiempos y otras realidades. Ujú. Exacto. De hecho, digamos un ejemplo muy claro es La Vorágine, que está tan de moda hoy en día con la serie que sacaron y que está en Netflix. El libro creo que este año cumplió 100 años o algo así. Y en ese libro pues se retrata la realidad de lo que pasaba en la Amazonía y en los llanos respecto al caucho. Ah, qué chévere. Y también está en Netflix 100 años de soledad. ¿Ya se la vieron? Ay, Cierro paréntesis. Sí, sí, pero a tu pregunta sí, me la vi, me pareció muy bacana, esperando pues que salga la segunda temporada, ¿cierto? Está Bueno, chévere. pues resulta que tras regresar a Colombia, gracias a una amnistía, Nieto Gil reanudó su activismo con un renovado ímpetu. Fundó el periódico La Democracia, como ya les había mencionado, una plataforma desde la cual difundió sus ideas liberales y federalistas, demostrando una notable Me habilidad para imagino. combinar la acción política directa con el discurso intelectual, pues que finalmente de eso se tiene que tratar la política, no de lo que Claro. hacen ahora. No es sandeces. Exactamente, su influencia. Déjense de sandeces. Resulta Ay, que su Dios. influencia creció rápidamente, consolidándose como el caudillo indiscutible de la región Caribe. ¿Qué otro caudillo conoces tú, Andrea, del que hemos hablado acá en Cuatro Polas? Los grillos. ¿Los qué? encuéntralos. No, que empiezan a sonar los Ah, grillos. yo sabía que te iba a corchar. Pues Gaitán.
Ay, no. Ah, sí, lo iba a decir, pero no estaba segura, La próxima maestro. responde lo primero que se te viene a la mente. Ay, no, él está listo para corcharlo a Es que es... uno. Ah, Ah, hmm, pero, la salvedad, ante hmm. todo, es que desde el principio del episodio dije que íbamos a estar Ah, bueno. distraídos. ¿Cierto, Karina? Menos mal estás cumpliendo tu palabra. Ay, hombre. Ay, bueno. Mentiras, continúa, Bueno, continúa. pues yo ya les conté, digamos, todos los cargos que tuvo como diputado de la Cámara Provincial, gobernador y luego presidente. Eh, Resulta que a la pregunta que había hecho Andrea respecto de su pasado militar, él fue general del Ujú. ejército proclamado en Mm, 1859. Ujú. Oiga, pero es que pero ya alcanzó general la es un vida para cargo. mucho. Pero sí, eso estaba pensando, que man empezó a los 5 años, Ah, para que ¿qué? vean, para que vean. Y nosotros a los ya cuarentones y... No. No me toque ese vals todavía. Eh, censurado. Ah, Todavía bueno, me sí, a ti, falta. y a Carito también. Bueno, Nos está respirando en la nuca, pero todavía no. jue. Uy. Vea, ya Ay, tengo gafas. presbicia, presbicia. Bueno, como gobernador de Ay, no. Cartagena, Juan José Nieto Gil demostró ser un administrador eficaz y reformador audaz. Entre sus logros se cuenta la sanción de la primera constitución municipal para la provincia, un paso importante hacia la autonomía local. Su gestión también estuvo marcada por decisiones, sí, sí, sí. Buenísimo. Eh, Su gestión también estuvo marcada por decisiones controvertidas que reflejaban sus profundas convicciones, como la expulsión del obispo de Cartagena. Imagínense eso. No, pues que ese man se iba a hacer era Ah, dar sí. chumbimba. Eso fue un acto que subrayaba su firme postura anticlerical y su compromiso con la separación entre la iglesia y Ujú, el Estado. Y estamos completamente de acuerdo con eso acá. claro. O bueno, Carito no ha dicho nada al respecto. De pronto ella sí está a favor de que el clero esté ahí. Y claro, Ella esta apenas me cara, mira como este que está hablando. Y ella apenas está como que, ay, ¿qué digo? Qué situación incómoda. Bueno, tiene el pecado donde opine. bueno, pues Ay, resulta qué que su risa. legado más perdurable y celebrado como gobernador es, sin duda, su papel en la abolición de la esclavitud. El 21 de mayo de Ujú. 1851, Nieto Gil decretó la abolición de la esclavitud en la costa norte de Colombia, un hito que se adelantó a la ley de abolición nacional. Este acto no solo lo consagró como un campeón de la libertad y la igualdad, sino que también tuvo profundas implicaciones políticas. En reconocimiento de su liderazgo, la fecha del 21 de mayo se conmemora hoy en Colombia como el Día de la Afrocolombianidad, como les dije al principio. Afrocolombianidad. Esa decisión de abolir la esclavitud debe ser analizada en su doble dimensión. Por un lado, fue la manifestación de una convicción moral profunda arraigada en su propia experiencia como hombre afrodescendiente. Por otro lado, fue una jugada política magistral, arraigada en su propia... perdón, no, porque resulta que la base social de Nieto Gil estaba compuesta en gran parte por artesanos y las mayorías negras y mulatas de la costa. Ah, claro, tenía bastante respaldo. Exactamente, entonces ¿eso en qué se va a traducir? En votos. Al liderar la causa abolicionista, consolidó el apoyo de estos sectores, forjando una poderosa coalición regional que fortaleció su posición frente a las élites conservadoras y centralistas del interior. De esta manera, Nieto Gil demostró ser un estratega político sagaz, que entendió que en el contexto del Caribe colombiano, la lucha por la igualdad racial y la lucha por la autonomía regional eran dos caras de la misma moneda. Su Así es. compromiso con el federalismo no fue meramente teórico. Como primer presidente constitucional del Estado soberano de Bolívar,
Nieto Gil fue el arquitecto de esta nueva entidad política. No se limitó a ejercer el poder ejecutivo, sino que lideró el proceso de construcción institucional, sancionando la Constitución del Estado y su Código Civil. Imagínense, tiene un Código Civil propio. ¿Qué? Pero eso sí es legal, o sea, y era Para ese legal. momento sí, porque era un Estado soberano. Ah, Ajá. ok. Su labor en este cargo demostró su visión de un país descentralizado donde las regiones tuvieran la capacidad de autogobernarse y definir su propio destino. Una visión que chocaba frontalmente con el proyecto centralista que históricamente ha dominado la política colombiana. ¿Qué sucede? Que en la actualidad hay una zona del país que está a través de diferentes actos está mostrando su postura de separarse de Colombia. Ya saben cuál es, ¿cierto? Y no es precisamente el Amazonas, ni el Chocó, ¿Dónde vivo? exactamente. No voy a decir dónde vivo. Sí, Ah, porque para los que no saben, ya no vivo en Panamá. bueno, pues resulta que la cúspide de la carrera política de Juan José Nieto Gil fue también el inicio de su tragedia póstuma. Su breve presidencia, ejercida en medio del caos de una guerra civil, fue seguida por un proceso sistemático y deliberado de borrado histórico, un memoricidio impulsado por el racismo y el elitismo de la sociedad poscolonial. Este esfuerzo por extirparlo, hey, Penches. este esfuerzo por extirparlo de la memoria nacional no solo silenció su legado, sino que también revela las profundas tensiones raciales que subyacen en la construcción de la identidad colombiana. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, es porque ustedes siempre han escuchado de parte de nosotros en Cuatro Polas y un relato que la historia es cíclica y que hay muchas cosas que se repiten, ¿cierto? Hay una situación que se está viviendo en una parte del país eh, que pues no hay necesidad de mencionarla porque con lo que les voy a contar van a caer en cuenta. Hay un político de turno que anunció que él iba a llevar un mar a una parte del país que supuestamente no tiene mar. Lo que desconocen algunos y que esto, digamos, tiene ciertos tintes de la forma como se perciben ellos en esa zona del país, es que realmente ese departamento sí cuenta con costa y tienen mar. El problema es que en esa parte no están los blancos ojiverdes o los que somos claritos, sino que es donde están todos los afrodescendientes. Los claritos. ¿Cierto? Entonces mucha gente dice, no, Los es que claritos. eso es una medida que sí se necesita para que la gente de esa ciudad pueda ir al mar, pero no, realmente lo que hacen es desconocer que hay zonas digamos, de ese departamento donde la mayoría de las personas no son blancas y para ellos eso no es parte de ese departamento. Entonces es muy triste cómo hoy en día todavía esas tensiones raciales se viven, ¿cierto? Y que todavía hay personas que avalan ese tipo de situaciones porque están, digamos, como disimuladas en medidas que aparentemente son inofensivas, ¿cierto? Pero bueno, ahí les dejo ese dato. El que sepa de qué departamento y qué ciudad estamos hablando, pues lo pueden dejar en la cajita de los comentarios. Listo. Bueno, ahora, ¿cómo le fue al hombre siendo presidente durante la guerra civil? Pues vamos a ver. Resulta que el ascenso de Nieto Gil a la presidencia de la nación tuvo como telón de fondo la guerra civil de 1859 y 1863, uno de los conflictos más sangrientos del siglo XIX colombiano. En esta contienda, las fuerzas liberales, federalistas y anticlericales lideradas por el general Tomás Cipriano de Mosquera se levantaron en armas contra el gobierno conservador y centralista del presidente Mariano Espina Rodríguez. La asunción de Nieto Gil al poder Mm. ejecutivo se produjo en virtud de un mecanismo constitucional. En su calidad de segundo designado, una figura similar a la de un vicepresidente en la línea de sucesión, y en alianza con Mosquera, se declaró en ejercicio del poder ejecutivo el 25 de enero de 1861 desde Barranquilla. Su presidencia, por lo tanto, no fue el resultado de una elección popular,
sino una consecuencia directa de la acefalia y el desorden institucional provocados por la guerra. Acefalia es sin cabeza. Su mandato fue efímero, extendiéndose solo hasta el 18 de julio de 1861, fecha en que Mosquera, tras su victoriosa entrada en Bogotá, asumió el control total del gobierno. El hecho de que su presidencia fuera interina y ejercida desde la periferia caribeña y no desde la capital andina, facilitó que sus rivales políticos y los historiadores posteriores la minimizaran, la consideraran ilegítima o simplemente la ignoraran por completo. A esta marginación contribuyó decisivamente la posterior enemistad con Mosquera. El caudillo caucano, una figura central de la política colombiana, vio en la autoproclamación de Nieto Gil una amenaza a sus propias ambiciones presidenciales. Esta rivalidad personal y política selló el destino de Nieto Gil en la narrativa histórica. Su presidencia, aunque constitucionalmente válida en el contexto de la guerra, obviamente, fue vista por la élite liberal triunfante como un acto de conveniencia táctica, no como un signo de verdadera inclusión. Nieto Gil fue un aliado útil para unificar la causa liberal y asegurar el control de la estratégica costa caribe. Pero una vez que la victoria estuvo asegurada y el poder se reconcentró en manos de la élite criolla tradicional, su utilidad expiró. Su rápido desplazamiento y posterior borrado de la historia sugieren que su aceptación en las altas esferas del poder fue puramente condicional y estratégica, una anomalía temporal causada por la guerra que fue, entre comillas, corregida tan pronto como se restableció el orden político. ¿Mm? Claro. Pero bueno, igual me imagino que hubo muertes, no sé, de políticos antes, o sea, como para poder moverlo así, chu, chu, No, 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 no. ¿no? Pues No, no mira que sé, ¿no? realmente no. Lo que sucedió fue que como él estaba, a ver, él como era el que había quedado como en la segunda, en el segundo renglón para poder asumir esa presidencia, cuando se presentó la oportunidad, él ascendió. Pero resulta que quien, Ah, digamos, tenía el aval por parte de las élites colombianas en ese momento, pero las élites liberales, era ese otro man Mosquera, ujú, que finalmente fue ok. el que lo desplazó del poder. Lo de- Entonces, Pues digamos los que no hubo desplazó. violencia, No hubo exacto. violencia, Simplemente eso. fueron como Fue algo más diplomático, más estrategia política, entre sí, comillas. exactamente. Sí. Mm, Muy triste pues que le haya pasado de esa manera, pero sí. bueno, esto es Colombia, ¿cierto? This is Colombia. Bueno, resulta que les voy a hablar acerca del blanqueamiento de la historia, el racismo y el elitismo poscolonial. El proceso por el cual Juan José Nieto Gil fue eliminado de la historia de Colombia no fue un simple olvido, sino un acto deliberado y sistemático que ha sido acertadamente calificado como memoricidio. Este término describe una política activa de destrucción de la memoria, un proyecto político destinado a purificar, entre comillas, el pasado nacional de elementos considerados como indeseables. La evidencia más flagrante y emblemática de este memoricidio es la historia de su retrato oficial. Tras su muerte, el óleo fue enviado a Francia con el propósito explícito de blanquear sus rasgos, alterando su fisionomía para ocultar su herencia afrodescendiente. La élite cartagenera que ordenó esta adulteración no podía negar la importancia histórica de Nieto Gil, pero se negaba a aceptar su identidad racial. Por ello, sí, Sí, sí. ajá, contradictorios. por ello buscaron hacerlo blanco para poderlo presentar en sociedad. A su regreso a Cartagena, el retrato blanqueado no fue exhibido con honor, sino que fue escondido en una mazmorra del Palacio de la Inquisición, un símbolo macabro de su doble condena, ser borrado y a la vez encarcelado en el olvido. Encarcelado. Este acto de Sí. violencia simbólica se complementó con la eliminación de los registros institucionales. Durante más de 150 años el nombre de Juan José Nieto Gil no figuró en la lista oficial de presidentes de Colombia, un vacío que solo fue corregido, como les había mencionado antes, en el año 2018.
Esta omisión oficial es la prueba irrefutable de que su borrado no fue accidental, sino una política de Estado no escrita. Tan raro la política de Estado haciendo cosas que no debe, ¿cierto? Haciendo cositas. Cositas que no debía. Cositas. Bueno. Resulta que la causa fundamental de este memoricidio es el racismo estructural que ha permeado a la sociedad colombiana desde sus orígenes. El racismo enorme de este país, como lo describió el periodista Gonzalo Guillén, hizo inconcebible para la élite del siglo XIX y gran parte del siglo XX que un hombre negro hubiera podido ocupar el cargo más alto de la nación. Su eliminación de la historia fue, en esencia, un acto fundacional en la construcción de la identidad nacional colombiana, para que la comunidad imaginada de Colombia pudiera definirse como blanca, criolla y de orientación europea. Era necesario purgar de su panteón de héroes a una figura que contradecía esa narrativa. Los más Ah, blancos, vean. ahí está, ahí pueden ver. Mis ojos son azul Ajá. oscuro, para los que se estén preguntando. El Yo me memoricidio de pinto el Nieto cabello, Gil. me bronceo para que no se me vea lo europea que soy. Ah, ahí Sí, está, para sí. que no se me vea lo Nosotros europea. ocultamos nuestros rasgos europeos. Lo hacemos a las mil maravillas. Pobres. Bueno, pues resulta que el Ay, no. memoricidio de Nieto Gil no fue, por tanto, un ataque contra un solo hombre, sino una violencia fundacional sobre la cual se edificó el relato oficial y excluyente de la nación. Acuérdense que muchas de las cosas que hemos narrado en nuestro podcast obedecen simple y llanamente a una narrativa que un sector de la sociedad decidió que tenía que ser el oficial y el resto de gente lo creyó. Caso puntual, Sí. Sí. el caso de Jaime Garzón. Si le preguntan a muchas personas hoy en día, y eso que ya falleció, le preguntan a varias personas o a muchas personas en Colombia hoy en día acerca de Jaime Garzón, van a haber muchas que lo van a ver como una persona con un gran intelecto, como una persona que le sirvió al país a través del humor, ¿cierto? Pero todavía hay un Ujú. sector de este país que piensa y considera y cree fervientemente que él era un guerrillero. Así es, Y ya les ignorantes. Sí, expusimos en nuestro episodio dedicado especialmente al caso de Jaime Garzón, que todo eso obedeció a una narrativa de unas personas que se sintieron incómodas porque él estaba diciendo la verdad. Entonces, ven que la historia es Sí. cíclica. Lo que pasa es que a nadie le gusta que le digan la Ajá. verdad. Pero una cosa es que a uno no le guste que le digan la verdad y otra cosa muy diferente es que yo me ponga a inventar algo de esa persona para que lo Algo. terminen matando. Ujú. Ahí es donde está la Así es. delgada línea. Qué triste. desapareció Vayan, la vayan a verdad. escuchar el episodio. Sí. Sí, pero no, aún con el fallecimiento de Jaime Garzón, no se desapareció la verdad, Gracias a Dios. porque él Pero pues, ya la bueno, había, o sea, en parte, en parte, ¿no? Pues porque obviamente quedaron muchas cosas por decirse y ocultaron muchísima Y no información y solo eso, hay mucha información que en fin. todavía está ahí en los videos de Jaime Garzón, en las afirmaciones que él hacía en sus programas y la gente no cree. Obvio, porque como lo hacía Ujú, desde la parte del humor, pues entonces decían, pues un payaso no puede decir la verdad. Es como el ujú. argumento, ¿cierto? sí, Pero cuando eso lo tienen que sí. contrastar con realidades probadas dentro de procesos jurídicos, procesos judiciales, perdón, ahí sí no les gusta tanto. Y dicen, ah, no, 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 no es por ahí la cosa. Entonces, Ah, no, yo no quise decir ajá, eso. exacto. Bueno, cerrando el paréntesis otra vez. Resulta que el memoricidio perpetrado contra Juan José Nieto no se limitó a una figura política, sino que también se extendió a su notable producción intelectual. Nieto Gil fue un pionero de la literatura colombiana. Su novela Ingermina o La hija de Calamar, publicada en 1844 durante el exilio, es considerada por muchos como la primera novela de la historia de Colombia. A esta obra
Oh, Sí, wow, no sabía. aquí estamos confirmando eso. Wow, Mm. A bueno, esta con obra eso. se suman otros textos de ficción como Los moriscos y Rosina, así como importantes trabajos de geografía e historia y una prolífica actividad periodística. Yo creo que no se le daba mucho lo de darle nombre a sus obras porque pues, no suena como muy bien, ¿cierto? Pero escribía muy bien. Seguramente. El Voy a Ah, leerlo, a ver. hay que buscarlo y Mm, compartámoslo y miremos a ver, pues, y si tenemos que hacer aquí el resumen en un episodio especial del podcast, lo hacemos también. Andrea se encarga de eso. Uy, siguiente. Siguiente, Ok, siguiente. resulta que el proyecto literario de Nieto Gil corría en paralelo a su proyecto político. En sus novelas dio voz a las poblaciones indígenas y mestizas, explorando la historia de la región Caribe desde una perspectiva que no era la de la élite criolla. Su obra representaba un esfuerzo por construir una narrativa alternativa de la nación, una que reconociera su diversidad y raíces no europeas. Es que nosotros no tenemos raíces europeas al final. Sin embargo, No. Usted, yo sí. Mentira, mentira. sin embargo, al igual que su presidencia fue borrada de los anales políticos, sus contribuciones literarias fueron sistemáticamente marginadas del canon literario nacional. Durante siglos, este canon privilegió las obras producidas en el centro andino, que reflejaban los gustos estéticos y las preocupaciones de la élite bogotana, a menudo en imitación de modelos europeos. La voz de Nieto Gil, caribeña, mulata y federalista, resultaba disonante y fue silenciada. Como siempre, el que piensa diferente lo eliminan. Mm. Tome Exacto. chumbimba. Esta doble exclusión política y cultural. Toca decir, toca decir palabras claves para que no nos bloqueen el podcast. Wow, una palabra clave, chumbimba. Eh, Vamos a hacer una pausa aquí un momentico que voy a destapar una cerveza. Un momentico, por favor. Tome chumbimba. chumbimba. Oigan, estaba viendo aquí lo de Ingermina o la hija del calamar. Está interesante. Dice novela histórica. ¿Y qué más dice? Sí, yo también, es que Dice, el libro... Yo haciéndole No, caras. no, estaba Luego yo en leyendo. silencio el micrófono que para que no se filtre nada. Y le hago caras como, bueno, siga pues. No, es que no los estaba viendo. No, vea, pues. No, no, para que estaba aquí Andrés, leyendo. es que Como dijiste que, Y es que, yo pues. como dijiste que ibas a hacer la pausa, yo, bueno, voy a leer este pedacito. No, no, era una pausa en el relato mío, pero no en el episodio. Esto sigue derecho. no, que Ah, no, bueno, que espere, paréntesis, pues. Corte, editen. ¿por No, qué? dice, el libro inicia con una breve noticia histórica que habla de la sociedad del calamar precolonial como próspera, entre comillas, la más numerosa, la más fuerte y la más civilizada, cierro comillas, de sus alrededores. Se describe así el sistema polígamo de los indígenas calamares, en el cual las mujeres se reparten entre los amigos durante los viajes del patriarca y los hijos nacidos de dichas uniones son considerados legítimos de la casa. O sea, eso era un Juego de Tronos. lleva y trae, un El juego de Melrose tronos. Place del siglo XIX. Mujer, Sí. hombre con hombre, viceversa, y al contrario. Del mismo modo, en el sentido contrario. Ay, no. Bueno, Ay, no, cerrando no, bueno, paréntesis, sigue. gracias Andrea por tu Estamos aporte, como ¿no? De quiero verdad que leer.
Sí, no, hay que leerlo porque eso ya tiene muchas cosas Sí, sí, interesantes. sí. Sí, yo lo quiero leer más que todo como por eso. Ah, Para aprender. ya me imagino a Andrea llegando a la librería. Ay, vengo por una novela erótica del siglo XIX. Diablo, señorita. Ay, qué risa. Bueno, retomemos Bueno, bueno, acá. bueno, continuemos. Esta doble exclusión política y cultural no era una coincidencia. Las mismas fuerzas ideológicas que consideraron un hombre negro indigno de ser recordado como presidente, también juzgaron que su voz literaria, centrada en experiencias regionales y subalternas, era irrelevante para la gran narrativa de la literatura nacional. El memoricidio fue total, un ataque coordinado contra su capital político y su capital cultural. Por ello, la reivindicación de su figura no exige solamente el hecho de colgar su retrato en el palacio presidencial, sino también releer sus novelas, reeditarlas y reinsertarlas en el lugar que le corresponde dentro de la historia de la literatura colombiana. Entonces, Así como es. nuestra función aquí es aportar un granito de arena al tema de historia sin ser historiadores, si ustedes quieren podemos buscar el libro del que estamos hablando para que Andrea o Carolina o yo, bueno, cualquiera de los tres o los tres, hagamos un resumen y les contemos de qué se trata el libro, a ver si se animan y lo leen, y lo compran pues, o lo reeditan, ¿cierto? Bueno, Bueno, y si llegamos a 5.000 vistas ¿cómo se dice? 5.000 ajá. reproducciones, le regaló un libro entre todos los que comenten y den Ah, like. Lo bueno, ahí está. rifamos. Entonces, para que se Ah, animen Sí. todos a dejar el comentario, el requisito ¿cuál va a ser? El primero, que lleguemos a las 5.000 vistas. Ese es el primero. Sí, 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 Y el sí. segundo, que dejen su comentario en la cajita pues correspondiente. Ya apenas lleguemos Eso. a las 5.000 vistas del video, lo que vamos a hacer es hacer un sorteo y lo vamos a hacer en un live Sí, sí, sí. para regalarle un libro a alguien. Sí. Anímese, Exacto. ojalá todos se ojalá animen porque el pues ganador. uno que va a saber, puede ser usted el próximo ganador, ¿cierto? Y de aquí en adelante vamos a tratar de hacer dinámicas así con ustedes para que se animen y compartan ese video y que todo el mundo vea esto porque de verdad que necesitamos aportar ese grano de arena que sea muy grande, ¿cierto? Bueno, pues resulta que el Así rescate de es. la figura de Juan José Nieto Gil del olvido histórico no fue un acto espontáneo ni una concesión graciosa del Estado. Fue el resultado de una larga y ardua lucha librada en el siglo XXI por académicos, periodistas, artistas y activistas, quienes transformaron la revisión histórica en una poderosa herramienta para la justicia social. Este proceso demuestra cómo la batalla por la memoria puede catalizar un cuestionamiento más amplio de las narrativas nacionales y de las estructuras de exclusión que éstas sustentan. Palabras más, palabras menos. Un montón de gente se unió alrededor de esta meta o de este objetivo para poder hacer que la historia de Colombia sea mucho más, digamos, como acercada a la realidad. Y esa es la realidad general y no a la verdad de cada uno, ¿cierto? Eh, Les voy a contar cómo fue, digamos, que se hizo el tema de ese rescate histórico. La reivindicación de Nieto Gil tiene sus raíces en el trabajo pionero de un puñado de investigadores que se atrevieron a desafiar la historia oficial. La figura central en esta primera etapa es el sociólogo Orlando Folsborda, de quien también nos gustaría hablarles en un episodio posterior, porque a título personal he encontrado varios aportes que como sociólogo hizo eh, al tema de la historia en Colombia y me parece que vale la pena hablar de él. Entonces, no solamente fue Orlando Folsborda, sino que también a través de su obra Historia Doble de la Costa, no solo reconstruyó la biografía de Nieto Gil, sino que también fue quien descubrió la verdad sobre el retrato blanqueado, hallándolo abandonado en las mazmorras del Palacio de la Inquisición de Cartagena. Su investigación académica sentó las bases para todo el movimiento de recuperación posterior.
Más recientemente, el periodista investigativo Gonzalo Guillén retomó el testigo, llevando la historia de Nieto Gil a un público más amplio, a través de un documental y una incansable labor de activismo. Guillén popularizó el caso y lo convirtió en una causa célebre. Su estrategia no se limitó a la denuncia mediática, sino que recurrió a herramientas legales, como la interposición de una acción popular para exigir que el para exigir al Estado colombiano el reconocimiento oficial de Nieto Gil en la restauración de su imagen en el panteón presidencial. O sea, esto no fue un capricho, ni fue algo que sucedió de la noche a la mañana, sino que tuvieron que llegar a instancias jurídicas eh, ilegales, pues digamos, para poder llegar a lo que hoy conocemos pues de Nieto Gil. Ah, qué Sí. impresión. Resulta que la combinación de la rigurosa investigación académica de Folsborda y el persistente activismo público y legal de Guillén fue crucial. Demuestra que la vindicación de Nieto Gil no fue un acto voluntario del Estado, sino el resultado de una presión sostenida y articulada desde la sociedad civil. Fue una victoria conquistada a través de la investigación, la denuncia y la movilización. Un ejemplo de cómo la ciudadanía puede obligar a las instituciones a confrontar las injusticias de su pasado. Entonces, eh, aquí una invitación. Si usted considera que hay cosas de la historia de Colombia o cosas, digamos, de la sociedad actual que no están acordes, hay figuras legales que ustedes pueden utilizar para poder presionar al gobierno de turno o al Estado en general para hacer los cambios que se tengan que hacer. Yo sé que desde siempre nos han metido el chip del pensamiento pesimista, de decir, no, pues es que igual una golondrina Es, no hace qué. no hace Sí, verano, ¿cómo es que dice? pero ¿Cierto? la verdad es que vea que dos golondrinas hicieron mucho. Eso, Chapulín. Sí. No, pero bueno, ahí nosotros aportamos nuestro granito de arena, por lo menos sembrando la duda, la inquietud, que la gente quiera saber un poquito más. Exacto, eso está muy bien. Y si usted no quiere saber, pues páseselo a alguien que sí quiera. Exacto, o si a usted le parece que este podcast es muy aburrido y tiene muchos enemigos, páseselo a sus enemigos para que se aburran más que usted. Eso. Un acto de venganza. Exactamente, ya sea. Ustedes saben que nosotros siempre les hemos dicho, compartan este podcast como un acto de amor o como un acto de venganza, pero compártanlo, porque necesitamos que mucha gente lo vea. Compártalo. Bueno, resulta que la lucha por la memoria de Juan José Nieto Gil culminó en una serie de actos de reparación simbólica que marcaron un punto de inflexión en la historia oficial de Colombia. El más significativo de estos actos tuvo lugar el 2 de agosto de 2018, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos develó oficialmente el retrato No pasa el nada. retrato restaurado de Nieto Gil en el Salón de Gobelinos de la Casa de Nariño, la sede presidencial. Entonces ahorita ya está el Ahí retrato está, de Juan José allá, de de Juanjo. Juanjo. Después de Ah, más de un vea siglo y medio pues. de exclusión, el único presidente afrodescendiente de Colombia ocupaba finalmente su lugar en la galería presidencial, junto a los demás mandatarios de la nación. Este hito fue seguido por otros homenajes que hubo. Como debe ser. Ajá. Este hito fue seguido por otros homenajes que buscaron consolidar su memoria en el imaginario nacional. En 2025, o sea, este año, un busto de bronce de Nieto Gil, obra del escultor Oscar Noriega, fue instalado también en la Casa de Nariño, añadiendo una presencia tridimensional y permanente a su figura en el corazón del poder político colombiano. O sea, para que les arda, pues. Un aplauso. Bueno, la reivindicación de Nieto Gil trascendió los espacios institucionales y se arraigó en la cultura popular, un vehículo fundamental para la construcción de la memoria colectiva. La canción de Champeta, El presidente negro de Colombia, del artista Melchor El Cruel,
No soy seguidor de la champeta ni nada, pero pues los que lo hayan escuchado, dejen el comentario pues ahí, ¿cierto? Tradujo su compleja historia a un lenguaje musical vibrante y accesible, especialmente para las comunidades afrocaribeñas que lo reclaman como propio. Asimismo, la exposición de arte suficientemente negro utilizó su figura como punto de partida para una reflexión crítica sobre el racismo, el blanqueamiento y las políticas de representación en Colombia, demostrando el poder del arte como forma de resistencia y cuestionamiento. Entonces, ahí pueden ver que sea lo que sea que usted haga en su vida, desde donde usted esté puede ser un agente de cambio y puede lograr cosas significativas para el país. Entonces, para que no agachemos la cabeza. Así es. Esta diversidad, Para que no miremos para otro lado. exactamente, y para que no nos hagamos los de los oídos sordos cuando sabemos que hay injusticias que se están gestando en diferentes partes, no solamente del país, sino del mundo. Esta diversidad de homenajes revela una comprensión sofisticada de lo que implica la reparación histórica. No se trata de un acto único y monolítico impuesto desde arriba, sino de un proceso multifacético que debe operar en distintos registros simbólicos simultáneamente. El retrato y el busto en el palacio representan el reconocimiento oficial del Estado, y eso es muy importante. La investigación académica y el documental corrigen el registro histórico. La canción de champeta y la exposición de arte significan la apropiación popular y la reflexión crítica desde la cultura. Y juntos, todos estos elementos conforman una estética de la reparación que ha logrado reinsertar la figura de Nieto Gil en la conciencia nacional desde múltiples frentes. ¿Qué sucede? Acá siempre le hemos dicho, hay muchas cosas que tienen que ver con la justicia que para muchas personas son insignificantes, pero que a la hora del té resultan ser mucho más válidas y mucho más trascendentales que una condena a una cárcel, por decir algo. Y en el caso Ujú. de Nieto Gil se puede ver. Esas reparaciones simbólicas sirven para eso, para que las generaciones venideras sepan que tuvimos un presidente afrodescendiente y que ahorita ya se reconoce como tal, ¿cierto? Y es un Claro. claro mensaje. No, y también, exacto, es un mensaje oscuro. No, no es claro. No. Cielos. Es oscurito. Es un mensaje oscurito. Pero es muy. No, pero hablando seriamente, cuando se puede. En este podcast no se puede. No, pero sí deja un mensaje directo, como lo mencionaste, para las generaciones venideras. Es que se pueden lograr muchísimas cosas con muy buenas bases, con muy buen conocimiento, con buenos fundamentos, con ideologías claras. Entonces, es el típico sí se puede, o sea, sí, sí se puede. Y pues sí, también este episodio es una invitación a no ignorar o no pasar por alto las cosas importantes, ya sea ahora o en el futuro, porque pues finalmente si alguien está haciendo algo bueno, ¿por qué opacarlo? ¿Por qué funarlo? ¿Por qué ocultarlo? ¿Sí o no? Ya, Amén. Muchas no gracias, tengo nada muchas más para gracias por decir. tu aporte. Pero sí, tienes toda No, la es razón. Dale, claro. increíble, es increíble. Si estaba acá pensando, yo te escuchaba, Andresito, y contabas pues todo lo que hizo Juanjo. Y yo digo, si en este corto Juanjo. tiempo esta persona tan intelectual, tan inteligente, como tan tenaz, tan líder, pudo hacer tantas cosas, ¿qué tal, qué hubiese podido pasar en Colombia si él hubiese podido terminar su periodo de presidencia bien? O sea, cuántas cosas hubiese él podido lograr, ¿sí me entiendes? Entonces ahí voy Lograr. a lo que ahora, gracias al Internet, a todo lo que está pasando,
nos hemos dado cuenta de muchas, por ejemplo, muchas mujeres que fueron calladas en la historia, muchas personas negras, afrodescendientes que fueron calladas en la historia, que fueron escondidos, que fueron borrados y que muchas de ellos todavía no lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué pasa si ese racismo no existiera, si esto contra la mujer no hubiese existido? ¿A dónde estaríamos? Dicen que toda esta historia que se borró, todos estos antecedentes que se han borrado, en vez de habernos adelantado, nos hicieron atrasar mucho en la historia. Dice que estamos muy atrasados por todo lo que se ha escondido, por todo lo que se ha borrado. Y qué increíble que nosotros como colombianos tengamos esta historia. Yo no tenía ni idea que habíamos tenido un presidente negro y fuera de eso que había sido un teso, que hizo tantas cosas, que fue tan inteligente, que fue tan líder y solo hasta ahora nos estamos dando cuenta a mis 38 años y que tuvimos un presidente negro por 7 veces. Sí, Sí. total, total. Y de todas maneras también es un llamado a las personas que nos ven y nos escuchan siempre en el podcast a recordar que por muy difícil que sea una situación, hay personas que han logrado mucho en sus vidas a pesar de todas las adversidades. Entonces, Juan José Nieto Gil es una muestra clara de eso, en una sociedad en la que lo veían básicamente como sin la posibilidad, digamos, de ascender. Él logró todo, pero porque se propuso, digamos, involucrarse en su formación académica. O sea, Y y tuvo no se foco, dedicó, digamos, a más culpar bien. a terceros y a decir, no, es que es culpa de tal. No, o sea, obviamente, no se puede desconocer que hay muchas cosas que, digamos, factores externos que tienen que ser modificados para que muchas otras personas no tengan que padecer tantos obstáculos para poder tener siquiera la oportunidad de lograr algo en su vida. Que eso es lo que normalmente se pide cuando se habla de igualdad o de equidad. No se pide regalarle nada a nadie, pero sí es por lo menos ponernos a todos en un mismo punto de partida y que el que tenga las mejores capacidades ahí sí pueda lograr lo que quiere lograr en su vida, ¿cierto? Sí, sí, es cierto. Ve, y entonces hoy no hay datos curiosos que no le interesan a ¿Cómo nadie. que no? Pues por supuesto, les traigo datos curiosos que no le interesan a nadie, pero que deberían acerca de Juan José Nieto Gil, solamente de nuestro Uy, sí más. más. Bueno, a ver, cuente pues. Bueno, pues a ver, realmente ya los conté, digamos, como a lo largo del relato, pero aquí se los voy a puntualizar para el que quiera extraer solamente este pedacito del video y lo republique en otras redes, pues lo podrá hacer, ¿cierto? Entonces el primero, que ya les había comentado, él fue el primer novelista colombiano, ¿cierto? Ese fue el Mm, primero. Bueno, el sí. segundo es que obviamente su retrato fue blanqueado. Es algo que no había pasado nunca. Pues no creo que haya más registros en Colombia de eso y si de pronto alguien sabe de otro registro al respecto, nos lo tiene que hacer saber en los comentarios para poder ir a investigar más, ¿cierto? Sí, Bueno, hay algo que buenísimo. se llama las máscaras de poder. Y en el caso de Juan José Nieto tiene pues como cierta relación. Resulta que él era masón y fue miembro activo de la Logia Liberal en Cartagena, lo que lo vinculaba con redes internacionales de pensamiento progresista en pleno siglo XIX. What? ¿Y cómo llevaba la A punta de información? cartas. Cartas y reuniones. Uy, uy, madre. Sí. Resulta pues que finalmente él se trata nuestro personaje del día de hoy fue un presidente caribeño global. En Kingston, Jamaica, durante su exilio, conoció una sociedad con una población afrodescendiente empoderada y esa experiencia, como ya les había mencionado, marcó su visión política sobre la igualdad y el federalismo. También es nombrado en algunos sectores como el presidente fantasma, porque durante más de 150 años su nombre no apareció en la lista oficial de presidentes de Colombia, sino solo hasta el año 2018, como ya les había comentado.
Y finalmente Sí. hay una deuda eterna, porque pese a que, digamos, ya se han hecho diferentes actos simbólicos para poder traer de vuelta a la historia oficial de Colombia la existencia de Juan José Nieto Gil, todavía nos hace falta. Todavía nos hace falta y de hecho, les cuento acá como dato curioso que no le interesa a nadie, es muy posible que se esté tramitando un proyecto de ley en este momento para que toda la información acerca de este expresidente sea conocida por las nuevas generaciones. Súper, Qué maravilloso. súper. Súper bien, ¿cierto? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que quieran decir? No, no más, maestro. Yo creo que todo súper claro, hombre. Muchas gracias por este relato. O- Hoy nos Eso culturizamos. está Sí, muy la bien. verdad que sí. Bueno, entonces finalmente, para cerrar el episodio, les traemos pues como el cierre reflexivo que normalmente traemos, ¿cierto? La vida de Juan José Nieto Gil nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. Colombia fue construida sobre exclusiones y silencios. Su presidencia borrada es la prueba de que el racismo no solo se ejerce en las calles, sino también en los libros de historia. Hoy lo recordamos no solo como el primer y único presidente afrodescendiente de Colombia, sino como símbolo de la deuda histórica con las comunidades afro. Porque la memoria también es justicia. Y en Cuatro Polas y un Relato creemos que contar su historia es un acto de reparación, un paso hacia la Colombia diversa y real que siempre existió, pero que se empeñaron en ocultar. Por eso, pues finalmente esto fue Cuatro Polas y un Relato. Como siempre, yo soy Andrés Felipe, al lado de mis compañeras Andrea y Carito, y hoy levantamos la voz y nuestras copas por el presidente que Colombia borró de su memoria, pero que la historia no puede seguir ignorando. Salud. Salud.